Te invito a que abren su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Ven? Hoy vamos a matar unos cuantos gigantes esta mañana, ¿sí? Primera de Samuel, no unos cuantos, a todos los gigantes vamos a matar. Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 21. El nombre del mensaje de la palabra que hoy el Señor nos va a enseñar y nos va a hablar es: descubriendo nuestra identidad en Cristo, venceremos los temores del presente, ¿sí? Descubriendo nuestra identidad en Cristo, venceremos los temores del presente. Ese es el tema que le puse a esta prédica. En Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a empezar a leer. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Diga un fuerte amén cuando lo tenga. Despacito, ¿no? Amén. Versículo 21 dice así. Dicen amén porque ya está ahí en la pantalla, no porque lo encontraron en la Biblia. Vamos a ver, dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Qué mala suerte tuvo el filisteo de que oyó las palabras David. Estaba presente ahí David. Vamos al versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ustedes recuerdan que Goliat era de gran estatura, ¿sí? Más o menos unos 3,5 metros medía. Y estaba lleno de una armadura de guerra, lanza, espada, y encima había un hombre que iba delante de él que era un escudero, que llevaba el escudo y lo protegía de todos los ataques. O sea, estaba completamente armado y era muy poderoso. Y encima desafiaba el campamento. Vamos al versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Versículo 32. Más adelante. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y el versículo 40. Y tomó su cayado en su mano. El cayado era como ese bastón. Los que vieron Moisés saben lo que es el cayado, ¿verdad? En ese tiempo los siervos del Señor andaban con el cayado. Parece ser, ¿no? ¿Qué significado tendrá? Lo vamos a ver al último. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Hasta ahí nomás vamos a leer la palabra. La verdad que cuando vamos leyendo esta historia y lo que hemos leído es como que nos deja un poco con ganas de ver cómo sigue la novela, ¿no? Cómo sigue esta historia de David. Hemos leído versículos muy importantes. Yo quería hablarles un poco de una experiencia que tuve acerca del miedo. ¿Alguien tuvo miedo alguna vez? Esa sensación así que te paraliza, que no te deja avanzar. ¿Sí? Todos hemos tenido miedo. Yo tuve miedo hace poco, unos meses atrás. Estuve en Córdoba de vacaciones con mi familia.
Y en donde estuvimos, había una piscina muy grande, era semiolímpica, y había un trampolín muy alto. Y yo por curioso fui, había mucha gente, y me subí al trampolín, pero para ver cómo era. Y me subí, y veía que todo era chiquito, era como este cuadrado nomás. Y uno empezaba a decir, che, tirate, me decía uno. No, y ya todos empezaron a ver, todos los que estaban ahí. Y yo estaba con un miedo y digo, ¿qué hago? Me daría vergüenza mirar y retroceder y bajar de vuelta. Bueno, a mí, en mi caso, ¿sí? Yo ya empezaba a sentir vergüenza de bajarme. Y la única salida que me quedaba, ¿qué era? Tirarme. Y no, era muy difícil. Decía, no puedo saltar, es mucho, decía yo. Y otra, tirate. Y otra señora que estaba ahí, la profesora de educación física, tenés que tirarte así porque si te tirás así, te va a doler todo. Peor, me hace sentir peor, ¿no? Y yo digo, ¿me tiro o no me tiro? Y a Daniela me preparó yo la camarita. Yo estaba orando a la Daniela. Y yo estaba ahí. Y todos me estaban viendo, claro, que se tire, tal. Ellos no eran, ¿verdad? Y yo estaba ahí, los demás dejaron de hacer lo que tenían que hacer y veían estaban esperando mi decisión. Yo nunca me he tirado, digamos, de esa altura. Digo, ¿qué hago? ¿Me tiro o no? Claro que no, suba usted ya va a ver si no va a tener miedo. Claro, entonces... Yo estaba arriba y le dije a uno de los que estaban ahí abajo esperando, hay que vencer los miedos, ¿verdad? Le dije, sí, me dijo. Y antes de tirarme, me puse a pensar muchas cosas. Dice, y una de las palabras que me vino a mi corazón es esto, tú tenés que vencer un gigante del miedo. Bueno, el miedo en ese caso, ¿sí? En otras situaciones. Y esa era la palabra que me había dado el Señor para esta mañana. Y me la dio justo cuando estaba arriba del trampolín. ¿Sí? Después de que le dije a ese chico que estaba ahí, le dije, hay que vencer los miedos, ¿verdad? Y eso está filmado y está grabado. Si lo tienen ahí el video, algunos lo he pasado y lo he compartido. Y después de que él dijo, sí, me dice. Entonces salté y me tiré. ¿Sí? No me dolió nada. Después quería tirarme más veces porque estaba muy emocionante. Bueno, pero ya no quería probar la segunda. Ya me iba a tirar una vez. Pero fue en ese momento en donde Dios me regaló este mensaje. Y lo quiero compartir ahora. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo, cuando leí un libro que dice, el miedo o el temor es como un espejismo en el desierto. Cuando más te acercas, ¿qué pasa? Más desaparece, más se va disipando. Y otra frase que continuaba decía, haz lo que más temes o te atemoriza, ¿sí? O te desafía, mejor dicho. Y vas a ver que el temor ese va a ir desapareciendo más rápido. Hay muchas cosas que nosotros no queremos hacer dentro de la voluntad del Señor, servirlo de alguna manera específica que Dios nos está mostrando, desafiando el tiempo, o nos está pidiendo por miedo al que dirán, y si me sale mal, miedo a fracasar. Y todos esos pensamientos, ¿qué hacen? Producen una emoción dentro de nosotros que empieza a paralizarnos, así sería. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vencer esos desafíos, circunstancias que producen pensamientos negativos dentro nuestro, los cuales traen sentimientos que nos van a llevar a paralizarnos. ¿Se entiende? Yo tenía miedo ahí arriba en ese momento, sí tenía mucho miedo, pero no he permitido que ese miedo me domine. ¿Se entiende? Es algo que vencí, tengo que vencer muchas otras cosas más. Pero bueno, ese fue un desafío en ese momento. Pero tenemos que aprender a vencer los diferentes desafíos y todo tenía un propósito porque fue ahí arriba, en ese lugar donde el Señor puso este mensaje. Hay dos tipos de temores que podemos encontrar también en la Biblia. Hay uno que es el temor a Dios,
Pero ese temor a Dios no habla de tenerle miedo a Dios. Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo o que hagamos las cosas por miedo. Ay, no, mirad, si no hago esto, tengo miedo que Dios me castigue. No, no, no. Dios no quiere que hagamos o que le sirvamos por miedo. No, nosotros le servimos al Señor como una gratitud, como una muestra de nuestra gratitud a Él, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Y eso justo estábamos orando ahí atrás con los chicos. Mientras oraba, el Señor me puso eso, que nosotros le servimos como muestra de agradecimiento al Señor. No nos queda más que rendirle nuestro corazón, no nos queda más que decirle, Señor, aquí estoy, vos has salvado mi vida, me has rescatado, heme aquí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga para que otros también conozcan de tu salvación, la cual tú me has dado? Nosotros le servimos entonces por gratitud al Señor. Cuando habla del temor, el temor a Dios habla de una dependencia de Él. Es ese continuo cuidado que nosotros debemos tener en buscar de agradarle al Señor. Cuando nosotros tomamos decisiones en la vida, como hijos de Dios tenemos que consultarle a nuestro Padre para ver qué es lo que a Él le agrada. Y para que Él nos diga qué es lo que a nosotros nos conviene hacer también. ¿Se entiende? Por eso es importante entrar en una dependencia de Dios, en un temor en donde le consultamos todo al Señor. Eso es temer al Señor, no es tenerle miedo. Porque cuando nosotros empezamos a entrar en una dependencia del Señor, vamos a empezar a tener más confianza con el Señor. Y no miedo, sino que hay una comunión, hay confianza con Él. Y hay libertad, y hay paz. Amén. Pero el temor, el otro temor que se presenta es ese sentimiento que termina paralizándonos. Es un obstáculo dentro de la carrera de los hijos de Dios y de los cuales tenemos que aprender a despojarnos. Muchos tipos de temor, ¿sí? Temor al futuro. ¿Me irá bien? ¿Me irá mal? Algunos toman decisiones y piensan, no, me va a ir mal, a mí siempre me va mal. Otros tienen miedo a enfermarse, y si me enfermo, sí. ¿Y si me pasa esto? ¿Sí? Miedo a la muerte. ¿Sí? Los hijos de Dios no tenemos que tener miedo a la muerte, ese es un desafío grande. El Filipenses 1:21, si no me equivoco, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Es ganancia, yo gano si estoy en la presencia del Señor. O sea, qué madurez que tenía el apóstol Pablo al llegar a decir eso. Pero si el vivir aquí en la carne, vivir aquí, dice el apóstol Pablo, me resulta para mí en beneficio a la obra, ¿sí? Entonces ya estoy puesto en estrecho, dice. Porque, por un lado, quiero partir, estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero a causa de vosotros, o sea, los filipenses, me es necesario quedarme, lo dice otra palabra. Tengo que quedarme para continuar con la obra. Pero miedo a la muerte, es decir, no, usted cuando esté en la presencia del Señor no va a extrañar a nadie. ¿Sí? Usted tiene que quedar tranquilo. Y usted aquí en la tierra tiene que desear todos los días estar con el Señor. No compartir, sino disfrutar aquí, estar con el Señor. Amén. Qué importante es tener eso. Y despojarnos del miedo, que vuelvo a repetir. El miedo se forma por diferentes pensamientos que nosotros le damos lugar. Son pensamientos negativos que van uno detrás del otro y van entrando en nuestra vida y producen sentimientos que terminan bloqueando nuestras acciones, paralizándonos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no quiere que tengamos miedo. Recién hemos leído acerca del pueblo de Israel cuando salía Goliat. Y Goliat salía a desafiar al pueblo. ¿Sí? Volamos al campo de batalla. ¿Y qué pasaba ahí? Dice que un ejército estaba frente al otro, y en el medio había un valle, el valle de Ela, que se llama. Un espacio bien distanciado, pero todos los días, por el espacio de 40 días, por la mañana y por la tarde, salía el gigante Goliat a desafiar. Mándenme uno de ustedes para que pelee conmigo, dice. ¿Para qué se han juntado todos a pelear? ¿Acaso no soy yo el filisteo? Él sabía y conocía su identidad. ¿Y ustedes no son los siervos de Saúl?
manden a uno que pelee conmigo, dijo Goliat. Si él me venciere, nosotros los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo gano, si yo venciere, ustedes, los israelitas, nos servirán a nosotros. Mándenme a uno. Yo he desafiado hoy al ejército de Israel. Y eso sucedió por el espacio de 40 días, un mes y 10 días, escuchando estas palabras. El pueblo, cada vez que escuchaba esta palabra, ¿qué pasaba? Se atemorizaba, tenía miedo, se paralizaba porque dejaba entrar en su corazón las palabras de Goliat. Ahora, ¿qué palabras o qué pensamientos hemos permitido en este tiempo que prevalezcan en nuestra vida y nos paralicen? ¿Qué pensamientos hemos permitido, así como el pueblo de Israel, que entren en nuestra mente y nos dejen gobernar? Porque los pensamientos de Dios no son esos, ¿sí? Jeremías 29:11, ¿sí? Porque yo sé bien, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que esperan. Todos los pensamientos que tiene Dios son los pensamientos acerca de tus sueños. Son el fin que ustedes están esperando. ¿Qué es lo que están esperando del Señor? Bueno, eso es lo que Dios está anhelando también en su corazón, dentro de su voluntad, ¿sí? Esos pensamientos son los que tienen que prevalecer. El pueblo de Israel nunca se concentraron en la meta, en tener que conquistar a los filisteos. Ellos estaban enfocados en Goliat, en las palabras de Goliat, en la altura de Goliat, en la espada de Goliat, en la lanza de Goliat. Es grande, fuerte, mirad la altura, un hombre de guerra, experimentado. Estaban concentrados todo el tiempo en Goliat, pero no estaban enfocados en su meta. Ahí me encanta David, porque David llega, él estaba tranquilo, cuidando las ovejas de su padre, lejos, en un lugar desierto, unas pocas ovejas de su padre. Y el padre dice: David, vení, te tengo que enviar al ejército donde están tus 3 hermanos, y tenés que llevarles comida y quiero que me digas si están bien. Bueno, entonces David dejó las ovejas en responsabilidad de otra persona para que las cuide bien. Dijo: bueno, me voy. Y cuando David se fue, descendió, corrió al ejército y comenzó a preguntar a uno de los que estaban ahí: ¿alguien sabe algo de mis hermanos, si están bien? Y justo mientras David hablaba, salió de vuelta Goliat, como lo solía hacer siempre. Si no aparecía David, iba a seguir Goliat todo el tiempo, ¿sí? No sé cuántos días más paralizados ahí sin hacer nada, sin moverse de un lado a otro, nadie, ¿sí? Entonces llegó David y mientras hablaba apareció Goliat y repitió las mismas palabras: a ver, ¿quién va a venir a pelear conmigo? ¿Quién se va a animar a vencerme? Y repitió las mismas palabras. Ya el rey Saúl había hecho una propuesta diciendo: el que venciere a este gigante Goliat, ¿quién va a ir? Le dice al pueblo de Israel: el que venciere, yo le libraré de todos los impuestos, le daré hasta a mi hija. Dice así: vivirá en el palacio, lleno de riquezas, tendrá todo. Ahora, David escuchó ¿cuántas veces el desafío de Goliat? ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Y qué pasó en el corazón de David? Empezó a despertar como un celo muy ferviente por Dios. Empezó a despertar algo que había en él y que estaba desarrollando en la intimidad en el desierto. Empezó a despertar en él en ese momento. Es como que las palabras de Goliat fueron para él un activador o algo que en ese momento le he dicho: acá, este es mi momento, este es el tiempo que Dios me está marcando. Y en ese momento es como que David se enardeció y pudo ver que este Goliat estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Miren cómo lo veía David. ¿Quién es este filisteo incircunciso, dice, para que venga a desafiarlos a ustedes, a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, les estaba tratando de hacer ver cuál era su verdadera identidad. El pueblo había perdido esa identidad.
No sabían que eran los escuadrones del Dios viviente. David sabía que Dios estaba con él. Él tenía claro que Dios estaba con él en todo momento. David tenía claro quién era él. ¿Cómo puede ser que este filisteo, lo escuchó una sola vez y ya se enardeció, venga a desafiarlos ustedes, al ejército del Dios viviente, a los escuadrones de Israel, a los vengadores, ya iba a decir, ¿sí? A los indestructibles, no sé ya qué adjetivo, pero David así lo veía. Él siempre había deseado pertenecer o formar parte de este escuadrón, de este ejército, pero la edad no le daba todavía. Por eso fueron los 3 hermanos mayores. Pero David en la intimidad estaba siendo preparado de otra manera. En el campo de batalla, nosotros podemos ver que David nos enseña, yo anoté 4 o 5 características que todo hijo de Dios debemos tener. ¿Amén? Número 1, David tenía mentalidad de rey. Nosotros debemos tener como hijos de Dios mentalidad de rey. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quiénes son esos reyes? ¿Quiénes somos? Nosotros somos los reyes, amén. Y los señores. Hemos sido creados con el propósito de señorear, porque fuimos hechos conformes a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Fuimos creados para señorear, para conquistar. Eso está en nuestra naturaleza. Pero por el pecado esa naturaleza se ha corrompido y el hombre dejó de cumplir el propósito de Dios, se desvió. Pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, vino una nueva naturaleza y su Espíritu Santo nos fue preparando y moldeando y renovando nuestra mente y enseñarnos que tenemos una mente diferente, que es la mente de Cristo, que es una mente de un rey. Amén. Qué importante es entender esto, que el Espíritu Santo dentro nuestro nos lleva a un proceso de renovar nuestra mente, esa mente de esclavitud, esa mente de perdedor, esa mente de fracaso, a una mente de victoria, una mente de poder, una mente de sanidad, una mente de salvación, de gobierno, de conquista, de reino. Amén. Eso es un proceso en donde el Espíritu Santo nos va llevando. Romanos capítulo 12, versículo 12. Si lo tienen ahí, ¿lo tienes, Walter? Mejor. Romanos 12, 2. Los versículos hablan de la renovación que hay en el Espíritu. Renovar nuestra mente, ¿sí? Nuestra mentalidad. Así como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando estaban en Egipto? Tenía una mentalidad de esclavo. Y la nueva mentalidad que hay ahora en la novela de Josué, lo que están viendo es una mentalidad de ¿qué? De guerreros, de conquistadores, ¿sí? De la misma manera, el Espíritu Santo hace un proceso dentro nuestro, una vez que entra en nuestra vida, y va renovando. Yo le voy a leer. Dice, renovaos, mejor dicho, transformaos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en Tito, capítulo 3, versículo 5, vemos ahí quién es el que hace esa renovación. Tito, capítulo 3, versículo 5, no nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién renueva? ¿Quién trae ese renuevo? Una vez que el Señor te salva por su misericordia, te renueva la mente, te renueva la mentalidad y te da una mentalidad de gobierno, una mentalidad de rey. Por eso el apóstol Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Qué pensamientos están prevaleciendo? ¿Qué pensamientos? Muchas veces nos es tan fácil creer las mentiras de cosas que realmente no existen. Nos preocupamos muchas veces de antemano, nos inventamos suposiciones de cosas que no existen y empezamos a paralizarnos y a tener miedo o a empezar a ponernos ansiosos, a preocuparnos, a tensionarnos por cosas que realmente no existen,
que quizás que son mentiras o no han sucedido y nunca van a suceder. ¿Nunca se han preocupado antes de tiempo, suponiendo cosas? Ay, si sucede esto ahora, ay, si sucede lo otro, y ay, si pasa esto, y no ha pasado. No ha pasado. Y ya se preocupa tanto como si fuera algo que ya está concretado. Muchas veces nos es fácil creer o nos afecta tanto esas mentiras y nos es tan difícil creer las verdades de Dios, las cuales se van a cumplir y nos van a traer paz. Es todo lo contrario, nos es fácil creer mentira y no es difícil creer la verdad. Todo lo opuesto, pero nosotros tenemos una mente totalmente diferente, la cual tiene que prevalecer en esta mañana sobre cada uno de nosotros, que es la mente de Cristo, una mente de rey. Solamente un rey iba a ir al frente de su ejército. ¿Por qué no fue el rey Saúl? No era el rey. Él no era el rey, no tenía mentalidad de rey. ¿Quién se enardeció y dijo, ¿quién es este para que nos desafíe? Yo voy a ir, dice. Yo iré y pelearé contra Goliat, contra aquel filisteo. ¿Sí? Él iba a ir al frente. Alguien que tiene mentalidad del rey siempre va al frente. No es uno más del montón. Hermanos, no fuimos llamados para ser uno más del montón. En el área en el que el Señor nos puso, sea en el trabajo, sea en la escuela, en el lugar donde sea, en el vecindario, en el barrio, no tenemos que ser uno más del montón. Fuimos llamados a ser reyes y a resaltar, a mostrar una diferencia, a ir al frente. El Señor nos va a poner en situaciones o en desafíos que van a ser como un Goliat. Y van a ser oportunidades para ir al frente y manifestar un pensamiento diferente. Para manifestar la mente de Cristo, una actitud totalmente diferente. Para eso fuimos llamados. Fuimos llamados a gobernar y el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer eso. Esa es la tendencia que tiene. Te va a llevar a conquistar. Amén. En el lugar de trabajo te va a llevar a que hagas cosas para alcanzar a otros para Cristo. En el barrio también te va a llevar a que suceda algo, una situación, para que vayas al frente, tomes una iniciativa y alcances a algún vecino para Cristo. Y así. ¿Qué más nos enseña David en el campo de batalla? Tiene una visión clara sobre quién es Él. Fíjense en cómo lo veía al ejército. ¿Sí? El ejército del Dios viviente. Tenemos que tener, hermanos, una visión clara de quiénes somos nosotros, de quién es nuestro Dios y de la vida que el Señor nos ha dado, entender a dónde vamos. Qué importante es cuando nosotros podemos entender quiénes somos y quién es nuestro Dios, para poder entender a dónde vamos. Y eso un poco lo compartí ayer en la reunión de jóvenes, acerca de nuestra identidad, y hemos visto otras características acerca del amor de Dios, que somos hijos amados por Dios, escogidos por Dios, reconocidos por Dios, aceptados por Dios, deseados por Él. Qué importante es que desarrollemos en este tiempo nuestra identidad, ir conociendo y descubriendo los aspectos de nuestra verdadera identidad. Amén. Eso lo hizo David en el desierto. Mientras sus hermanos mayores se preparaban para pelear, entrenaban todos los días, David lo único que hacía era pastorear las ovejas de su padre, las pocas ovejas. ¿Sí? Quizás que la responsabilidad que tenía David era pequeña, pero esa responsabilidad pequeña, por decirlo de alguna manera, lo llevó a lugares privilegiados, lugares estratégicos, lugares más grandes. Él fue fiel en lo poco y Dios lo puso en lugares altos. Es ahí cuidando esas ovejas tan pequeñas, cuando antes de ir a la guerra, lo visitó el profeta Samuel y lo hizo llamar de muy lejos para que fuera ungido como futuro rey. Más adelante iba a ser el rey, él fue ungido en ese momento como rey. No fue el rey en ese momento, pero él fue ungido y en el tiempo marcado por Dios, él ya iba a posicionarse en el lugar donde tenía que estar, en lugar del rey Saúl. Pero él volvió después con sus ovejas a cumplir su trabajo. ¿Se entiende? Él aprendió también a discernir los tiempos, a entender cuál era el momento para cada cosa. Pero todo eso uno lo va a ir entendiendo al pasar tiempo con el Señor en la intimidad. Yo siempre vuelvo al tema porque es la clave. No puedo hablar de otra cosa muchas veces porque es la clave.
¿Entienden? Pero las características que nosotros tenemos que tener son estas. Número uno, tenemos que tener mentalidad de rey. Y número dos, tenemos que tener una visión clara de quiénes somos, de quién soy yo y de quién es Dios. Amén. Yo vengo en el nombre de Jehová, dijo. Yo vengo con mi Dios, no vengo solo. Debemos conocer a un Dios que es más grande que los gigantes que nosotros podamos enfrentar. ¿Cuántas veces hemos cantado cuán grande es Dios? ¿Se acuerdan? Cantamos en medio de los problemas. ¿Se imaginan al pueblo de Israel cantando delante de Goliat? ¡Cuán grande es Dios! ¿Sí? Y viendo a Goliat. ¿Con qué ánimo? ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Ven? Qué desafío en conocer la grandeza del Señor. Número 3. Otra característica que tiene David es, él tenía seguridad y tenía convicción de cuál era su meta en la vida. Su objetivo iba más allá de Goliat. ¿Sí? Porque él dijo, yo hoy voy a entregar tu carne a las aves del cielo, y no solo tu carne, sino todo el ejército que está detrás tuyo. Y no solo eso, vamos a ir a conquistar. Miren, 17 años. 17 años tenía. Mentalidad de rey. ¿Sí? O sea, iba más allá. La meta no era solo Goliat. Él tenía ya una meta fija. Todos los hijos de Dios tenemos una meta, un propósito específico en el cual debemos enfocarnos. Muchas veces los problemas de la vida, las situaciones del tiempo presente nos desvían de ese propósito, nos desaniman y te paralizan, te llenan de miedo, de desesperanza. Pero nosotros no debemos enfocarnos. Si David se enfocaba en el gigante Goliat, se iba a paralizar igual que todos los demás. Iba a quedarse quieto, no se iba a mover. Él no estaba enfocado en Goliat, él estaba enfocado en quién era él, en quién era su Dios y a dónde Dios lo había llamado. ¿Cuál era su propósito? Iba más allá de este gigante. Él sabía que después del gigante iba a venir algo mayor, pero él lo tenía que vencer y él sabía que lo iba a vencer. Miren aquí, versículo 34 de lo que hemos leído de Primera de Samuel. David respondió a Saúl, tu siervo es, así dice. Esto me sorprendió mucho cuando lo leí. Tu siervo es pastor de ovejas, de las ovejas. Versículo 34, pero 17. ¿Está bien? Bien, ahí está. ¿Qué dice? Tu siervo es. ¿Tu siervo es? ¿O qué? Era. Esa palabra a mí me tocó. ¿Que ya no iba a ser más? ¿Cómo sabía David eso? Hace un par de horas había estado con las ovejas, ¿sí? Y le dice a David, a Saúl el rey, tu siervo era pastor de ovejas. No dice, yo soy pastor de ovejas actualmente, cuido las ovejas de mi padre. No, ya terminó esa carrera, terminó ese proceso. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, lo que sea, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sí? Tu siervo era. Amén, apláudele al Señor. Tu siervo era pastor de ovejas, ya no lo iba a hacer más. Si ustedes se fijan, en el capítulo 18, versículo 2, después de que lo mató a Goliat, dice, y Saúl le tomó, o sea David, aquel día, y no le dejó volver a su casa, a la casa de su padre. ¿Sí? Se lo llevó directamente ¿a dónde? Al palacio. Qué fuerte es esto, ¿no? Poder entender esto. ¿Cuándo termina una etapa y cuándo comienza otra? David sabía que después de matar al gigante iba a comenzar algo nuevo. Por eso, él decía, tu siervo era pastor de ovejas. Ya no lo iba a hacer más. Debemos aprender a entender
cuándo termina una etapa y cuándo empieza otra. Debemos aprender a tener un discernimiento en el Señor, saber a qué cosas mayores nos quiere llevar Él, a qué otro lugar, dónde debemos posicionarnos. ¿Amén? ¿Se entiende lo que quiero decir? Debemos enfocarnos en la meta. Filipenses 3, 13 y 14. Una cosa hago, dejando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás, decía, me extiendo hacia adelante. Me estiro hacia adelante. Así dice, prosigo a la meta, premio del supremo llamamiento. Extiéndase hacia adelante, no se quede atrás, no se quede estancada atrás. ¿Sí? Despojémonos, dice, de todo el peso o el pecado, dice, que nos acorrala y prosiga adelante, camine, corra hacia Jesús. Despójese de los miedos, de las situaciones, de todos los gigantes. David en esa mañana, habrá sido una mañana, no me acuerdo, pero se estaba despojando de algo en ese momento. Él sabía que Dios lo iba a llevar a un lugar mayor. Él no sabía cuándo. Sin embargo, cuando llegó en ese lugar, el corazón de él empezó a activarse por las palabras de Goliat, ahí él pudo entender cuál iba a ser su antes y después. Y había entendido que su hora había llegado para pasar a cosas mayores. Por eso cuando yo comencé a leer este versículo y cuando David oyó las palabras de Goliat, yo dije, pobre Goliat lo que le espera. ¿Sí? No sabe quién está ahí escuchando. ¿Se acuerdan que dije eso? Algunos, otros no importa. Un hijo de Dios no solo tiene mentalidad de rey, no solo tiene una visión clara acerca de quién es Él y quién es su Dios, no solo tiene convicción acerca de cuál es su meta, sino que además es un hijo de Dios anticipado y entendido en los tiempos, que es lo que yo les vengo hablando, entender las etapas en las que nos tocan vivir, en las que Dios nos pone, aprender a aceptarlas también y aprender a caminarlas junto con Él. Hermano, Dios nos da la fortaleza y nos da la fuerza para dejar las cosas que están atrás. Quizás que David habrá, en algún momento puede ser haber extrañado a su papá, su hermano, la vida de antes, pero Dios ya le había dado las fuerzas a él, la fortaleza de dejar eso, las ovejas. Ya no iba a estar más quizá en ese desierto, donde él pasaba tiempo con su Dios, donde practicaba con la onda quizás contra algún árbol, o en momentos tan lindos que habrá tenido, donde habrá desarrollado los salmos, los cuales nosotros tenemos aquí hoy, y habrá escrito y Dios le habrá revelado tantas cosas, posiblemente, pero Dios le dio fortaleza para dejar una etapa y le dio una capacitación para poder entrar a algo nuevo. ¿Amén? Él ya tenía la mentalidad de rey, él ya podía entender, una persona entendida en los tiempos y una persona que se anticipó. Él vio al gigante, dice, y avanzó. Amén. No se quedó quieto, sino que él avanzó, porque él entendió la hora. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado decir a nuestro Señor Jesús? La hora ha llegado. Y algo él hacía en ese momento. ¿Sí? ¿Qué hizo? Él preparó el aposento alto, mandó a 2 de sus discípulos que lo preparen, compartió con ellos la última cena. Él había preparado todo eso. Después se fue al Monte de los Olivos a orar, porque él sabía que la hora había llegado. Amén. Y sabiendo todo lo que le iba a acontecer, sabiendo que le iba a esperar el peor sufrimiento que a un ser humano le puede ocurrir, dice que se adelantó, le salió al encuentro. Lo mismo que hizo David. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. David estaba en un valle, era el valle de Ela. Yo me imagino a David en ese momento acordándose de este episodio cuando escribió esto. Aunque ande en un valle de sombra de muerte, porque corría peligro de morir David. Por supuesto que sí, o sea, naturalmente uno puede ver y dice, David está acá frito. ¿Sí? En lo natural, con los ojos naturales, podemos decir eso. ¿Qué va a hacer un adolescente de 16 años aproximadamente contra un hombre de guerra
Debe ser de 45 años experimentado, que va a pelear siempre y gana, armado. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Que él estaba en un valle. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Amén. Y la última característica, no solo debemos ser anticipados y entendidos los tiempos, sino que un hijo de Dios siempre enfrenta a los gigantes, y aquí está la clave, tomando el cayado. Tomando el cayado, ¿sí? Siempre va a enfrentar al gigante tomando el cayado. No piense que va a ganar a los gigantes sin el cayado, ¿sí? Sin el cayado no se ganan los gigantes. ¿Qué era el cayado? David vivió todo el tiempo con el cayado. Siempre estaba con las ovejas y él cuando lo levantaba o hacía alguna señal, yo no sé cómo será, pero me imagino a las ovejas viéndolo a él, o viendo el cayado, mejor dicho. ¿Qué representaba para la oveja el cayado? Dirección, alguien que está para protegernos, para direccionarnos, para guiarnos a los delicados pastos. Yo si soy oveja pienso eso, ¿sí? Cuando levanta el cayado, a mí me indica, me da seguridad, me guía a donde hay agua, donde hay alimento, donde hay descanso. Por lo tanto voy. Eso es lo que pensaba la oveja y lo hacía de una manera mecanizada, ya lo hacía automáticamente. Por eso dice que David, el último versículo, tomando el cayado, lo tenía, y tomó su cayado en su mano, es lo primero que hizo. Por supuesto que hemos salteado la parte donde se prueba otra armadura, no importa, me centro en eso. Y tomó el cayado, tomando el cayado, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No temeré, no hay temor, tú estás conmigo. ¿Por qué? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora David no se veía como oveja, ¿sí? Ahora, ¿quién era la oveja? ¿Quién se puso en lugar de oveja? Fue David. Él decía, así como yo hago con las ovejas, veo que tú haces conmigo, Señor. Porque así, esta vara que tengo aquí, enfrente a Goliat, me indica que me representa, es como si tú estuvieras aquí. La vara, el cayado, es la palabra con autoridad. El cayado representa autoridad, ¿sí? Indica dirección. Tu cayado, usted no puede vencer los problemas de la vida sin la palabra. La palabra tiene autoridad. Y yo cuando oraba, decía, tú Señor estás aquí en este lugar. Y esa palabra tiene autoridad. Dios nos dio una palabra. Y las palabras dan vida, dan muerte, tienen poder. Amén. La palabra sale del poder de Dios. Y llevan autoridad. Y el cayado que usted tiene que llevar es la autoridad. Yo no vengo a ti, le dice David a Goliat, con espada, con lanza, no. Yo vengo en el nombre del Señor, ¿sí? Y hoy voy a entregar tus carnes a las aves del cielo y a carne de todos los ejércitos, porque aquí Dios peleará conmigo. ¿Amén? Esa palabra tuvo poder. El cayado, lleve el cayado. Dígale que tiene al lado, lleva el cayado, ¿sí? Para enfrentar al gigante, sacúdalo, agarrarlo de acá. O sea, lleva tu cayado. No te olvides de llevar el cayado. Amén. Qué importante es llevar el cayado. Apláudele al Señor. No fue con espada ni con lanza, sino con el cayado. El cayado es la palabra con autoridad. Amén. ¿Qué más hizo David? Y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Se fue a buscar las piedras, ¿sí? En ese momento. Dice que fueron piedras escogidas. No fue cualquier piedra. Hermano, no cualquier piedra da el blanco. ¿Sí? David pudo haber observado a Goliat, pero no con miedo, sino que ella estaba buscando el punto débil. Algo debe haber. ¿Sí? Un punto débil. Justo le encontró un hueco ahí en la frente. Perfecto, habrá dicho. Lo que habrá venido practicando hace cuánto tiempo. ¿Sí? Quizá uno de esos árboles que estaban en el desierto ahí, y él con la onda dice, perfecto. ¿Sí? Empezó a buscar piedras lisas. Podemos encontrar mucha interpretación
Y el Señor nos puede dar mucha interpretación acerca de las piedras. Las 5 piedras pueden representar muchas cosas. Pueden representar justo también a los ministerios, que son 5. Pueden representar muchas otras cosas. Pero las piedras afiladas representan palabras específicas que van a dar al blanco para situaciones específicas. ¿Amén? Para un momento, una situación de dolor, de enfermedad, hay una palabra específica del Señor. Para un momento donde está pasando mal en su economía, hay una palabra específica del Señor. Siempre hay una piedra afilada para vencer esos gigantes. Algunos historiadores dicen que no había solamente un gigante en ese lugar. Habían otros gigantes más. Habían otros más, no era el único. Si ustedes ven después la historia, ven un poco más, ven cómo los valientes de David van matando a otros gigantes también. ¿Sí? Los seguidores, podemos decir los discípulos de David, también mataron gigantes. No era el único posiblemente gigante. No importa el gigante, habrá pensado David. Si lo mato a este, que venga otro. No me importa, lo voy a matar también. ¿Sí? Esa era la mentalidad del rey. Sean los gigantes que sean, yo estoy acá y los mismos Dios va a hacer. Amén. Qué importante es que usted tenga una palabra específica para cada situación que usted le toque atravesar. Recoja las piedras. Muchas veces, ¿qué pasa? No tenemos palabra, no meditamos en la palabra, o mejor dicho, no hacemos el tercer paso. Escoger las piedras y ponerlas en el saco pastoril. El saco pastoril representa nuestra mente, nuestro corazón. No guardan la palabra, hermano. Muchas veces venimos a este lugar y solamente escuchamos, ¿sí? Y a la hora llegamos a la esquina y ya, ¿de qué predicó? ¿Qué ha pasado? ¿De qué predicó? ¿Cuál fue el mensaje de hoy? Nos olvidamos. Entonces usted, eso yo le recomendaba, anote, medite en la palabra. El Señor nos llama a meditar en la palabra, a profundizarla, a ponerla por obra. Cuando el Señor habla de guardar la palabra, ¿sí? No significa guardarla en ese sentido solamente de tenerla ahí refugiada, no, ponerla por obra. La única manera para que tú no te olvides la palabra del Señor es poniéndola en práctica. Lo que uno practica no se olvida, ¿es así o no? ¿Sí? Entonces, en el momento que usted está pasando algo, automáticamente el Espíritu Santo activa esa palabra que estabas poniendo en práctica, ¿sí? Y te da fe, te fortalece y te cambia la actitud para que puedas enfrentar a esa situación. ¿Amén? Pero ¿qué pasa si se presenta una situación y no tienes palabra, no has tomado el tiempo para recoger piedras? ¿Sí? ¿Está tomando el tiempo usted en su hogar para recoger las piedras? ¿Sí? Guardar la palabra, meditarla. ¿Por qué andamos mal muchas veces, sin esperanza? Estamos peor muchas veces que los que no conocen al Señor, porque no tiene piedra guardada en el saco pastoril. Y si no hay palabra específica, ¿cómo vamos a dar al blanco? Las palabras específicas, el callado, la palabra con autoridad. Qué importante es guardar y entender estas 5 características que todo hijo de Dios debe poseer. ¿Qué es lo que está prevaleciendo? ¿Qué es lo que está prevaleciendo en este tiempo? ¿Los pensamientos del Señor, la mente de rey o nuestra mente natural? ¿Sí? Porque yo sé bien cuáles son los pensamientos que tengo de ti. ¿Conocemos los pensamientos del Señor? Qué importante es este desafío que el Señor nos deja en esta mañana. Yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vos. No es que el Señor nos quiere ocultar y decir, no, tengo unos pensamientos de vos, pero no te los voy a decir. No, el Señor está con los brazos abiertos, esperando que nos acerquemos a Él, para que podamos conocer cuáles son los pensamientos que realmente se van a cumplir y nos van a dar paz. Amén.